Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Deberías querer liderar por las razones correctas. En cualquier sociedad o institución, es probable que te encuentres con muchas personas que quieren liderar. La idea de dirigir a los demás, o de desempeñar un papel importante en los asuntos de la comunidad, parece apelar a algo profundo e instintivo dentro de nosotros. Sin embargo, nuestras motivaciones subyacentes, las razones por las que queremos liderar, a menudo difieren de una persona a otra. Algunas personas quieren liderar porque no pueden soportar recibir órdenes. Otros solo quieren pasar el tiempo. Si se siente atraído por los roles de liderazgo, deténgase un momento y considere sus verdaderas motivaciones. El mensaje clave aquí es: deberías querer liderar por las razones correctas. La decisión de liderar nunca debe tomarse a la ligera. En el mundo de Plutarco, la unidad política más importante era la polis o ciudad-estado. Aunque algunas órdenes procedían de Roma, la capital imperial, todavía se tomaban muchas decisiones dentro de la polis en el siglo I d.C. Eso significaba que era de gran importancia elegir a funcionarios capaces y motivados para ocupar puestos de poder. Pero, ¿qué es lo que más les motiva a esos líderes? ¿Y qué formas de motivación no eran deseables? Bueno, según Plutarco, el líder en ciernes debe estar motivado por un sentido del deber y el honor, pero no por un deseo excesivo de gloria y reconocimiento público. ¿Por qué no? Porque los políticos que están motivados por la gloria crean sociedades tumultuosas e inestables. En lugar de tomar decisiones racionales y moderadas, los líderes se vuelven temerarios en su búsqueda de la fama y actúan precipitadamente, a menudo en detrimento de las ciudades a las que deben prestar servicio. Plutarco eligió a un político romano llamado Catón el Viejo como ejemplo de verdadero liderazgo. Cuando los ciudadanos de Roma quisieron erigir una estatua en su honor, Catón se negó, dijo que prefería que la gente preguntara por qué no había ninguna estatua suya que preguntar por qué la había. A diferencia de otros políticos que se engrandecen a sí mismos, Catón estaba motivado por el bienestar de Roma, no por el deseo de mejorar su propia reputación. Esa es una actitud que todos los líderes deben emular. Un líder debe tener un carácter impecable. Por lo tanto, los líderes no deberían estar motivados por la fama y la gloria, como hemos visto. Esa es una receta para la turbulencia. Pero hay otra razón por la que quienes lideran no deberían buscar el aplauso del público. Para ser francos, no es probable que se materialice. Verá, la gente está mucho más dispuesta a criticar a los líderes que a elogiarlos. Para bien o para mal, los líderes son personas prominentes, viven sus vidas en una especie de escenario. Esto facilita la detección de sus defectos. Por supuesto, los políticos deberían ser objeto de escrutinio. Deberíamos analizar detenidamente sus estrategias políticas, sus decisiones políticas y sus acciones públicas. Pero el escrutinio no termina ahí. Los matrimonios, las amistades e incluso la vida sexual de los principales ciudadanos son juego limpio. Entonces, ¿cuál es la lección? El mensaje clave aquí es: un líder debe tener un carácter impecable. Cualquiera que quiera liderar debe anticipar las críticas y evitarlas. No es una tarea fácil. De hecho, la única manera segura de hacerlo es vivir sin mancha, evitando el riesgo del escándalo y la condena. Esa es la ruta que eligió Pericles. Este gran estadista ateniense siempre se mostró autoconscientemente digno, hablaba con calma, caminaba despacio y mantenía una mano bien metida dentro de su toga en todo momento. Es más, todo lo que hacía demostraba dedicación, no solo decoro. El único camino que se le vio caminar fue el que conducía a la tribuna del orador y a la cámara del consejo ateniense. La gente sabía que se podía confiar en Pericles. Pero no todos los líderes atenienses siguieron su ejemplo. Alcibíades, uno de los principales políticos de la siguiente generación, no podría haberse parecido menos a su honrado y respetable predecesor. Aunque brillante,
Alcibíades se ganó rápidamente una reputación de extravagancia, imprudencia e indecencia. Sus acciones incluso hicieron que lo expulsaran de Atenas, no una, sino 2 veces. Aunque su polis natal necesitaba urgentemente su liderazgo, los atenienses no estaban dispuestos a tolerar los evidentes defectos de su carácter. Al final, Alcibíades, a pesar de su talento natural, murió en el exilio. Los líderes deben guiarse por la sabiduría y la razón. Digamos que has seguido el consejo de Plutarch. Has examinado tu corazón y estás convencido de que tu deseo de liderar es honorable. Incluso has empezado a comportarte de manera digna y respetable. ¿Qué sigue? Ahora estás en el camino hacia el liderazgo, pero, ¿qué debes hacer cuando llegues? Estás guiando a los demás, pero, ¿qué te guía a ti? La respuesta de Plutarco a esta pregunta se debe en gran medida a la filosofía griega antigua. Según Plutarco, debemos tomar el logos, o la razón, como guía. Solo una vez que hayamos aprendido a vivir de acuerdo con la razón podremos tratar de gobernar a los demás. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es: los líderes deben guiarse por la sabiduría y la razón. A primera vista, la idea de que los líderes deben ser racionales parece bastante sencilla. Por supuesto, los líderes deben obedecer a la razón. ¿Por qué Plutarco siente la necesidad de insistir en un punto tan obvio? Bueno, la concepción de Plutarco de la razón es más grandiosa y poderosa que la nuestra. De hecho, siguiendo a Platón, identificó el principio de la razón con Dios mismo. Así como Dios gobierna el universo con benevolencia y de acuerdo con la razón, pensó Plutarco. Una pequeña pausa. También los líderes y gobernadores deberían preocuparse por las instituciones y los ciudadanos que supervisan. Si eso todavía suena demasiado abstracto, piénsalo de esta manera. Plutarco describe a un gobernante griego llamado Aristodemo, que controlaba la ciudad de Argos. Ahora bien, Aristodemo era un hombre poderoso, un tirano, pero su reinado era inestable y estaba constantemente en guardia contra los asesinos. De hecho, estaba tan paranoico que solía acceder a su habitación a través de una trampilla, bloqueando la abertura con su cama mientras dormía. Según Plutarco, su comportamiento era revelador. En lugar de preocuparse por el bienestar de sus súbditos, Aristodemo solo se preocupaba por su propio bienestar. En lugar de obedecer a la razón y promover el bien general, siguió gobernando a costa de los demás. El rey espartano Teopompo no podría haber sido más diferente. En lugar de tratar de concentrar el poder en sus propias manos, Teopompo felizmente concedió a otros un papel en el gobierno de Esparta. Cuando su esposa se quejó de que sus hijos heredarían una posición más débil como miembros de la realeza, Teopompo no estuvo de acuerdo. Será más fuerte, dijo, en la medida en que sea más estable. La diferencia entre Teopompo y Aristodemo es la diferencia entre un rey que vive de acuerdo con la razón, y uno que hace todo lo posible para evitarla en todo momento. Los líderes deben poder hablar de manera elocuente y persuasiva. Los reyes como Aristodemo esperan que sus súbditos sean obedientes. Ya sea que se comporte con sabiduría o tontería, de acuerdo con la razón o no, un rey siempre es un rey, y se siente más cómodo mandando que persuadiendo. Pero en la Atenas democrática, como en gran parte del mundo moderno, las cosas eran diferentes. Atenas no tenía rey. Ningún ateniense poseía el poder de mandar, y ningún ateniense estaba dispuesto a seguir las órdenes a ciegas. Quien quisiera liderar Atenas tenía que ganarse a los atenienses. Y quien quisiera hacer eso, tenía que hacer una cosa muy bien: hablar. El mensaje clave aquí es: los líderes deben poder hablar de manera elocuente y persuasiva. Una vez más, el estadista ateniense Pericles nos ofrece un ejemplo de un político que hizo las cosas bien. Si había algo que hacía mejor que cualquier otra cosa, era hablar y discutir. Esto fue tan cierto en su vida personal como en su carrera política. El famoso historiador Tucídides era amigo de Pericles, y cuando le preguntaron quién era el mejor luchador, respondió que nadie lo sabía. Tucídides dijo que cada vez que tiraba a Pericles al suelo, Pericles se ponía de pie,
argumentaba que no lo habían derribado en absoluto y convencía al público de que se pusiera de su lado. Esta elocuencia era una ventaja significativa en la política ateniense. Hacia el final de su carrera, Pericles logró convencer a sus conciudadanos de que se mantuvieran neutrales en las batallas que se estaban librando en toda Grecia. Argumentó que Atenas estaba mejor, ya que evitaba el conflicto y conservaba la riqueza y la seguridad de las que ya disfrutaba la ciudad. Fue difícil de vender, muchos atenienses querían luchar. Pero al final, la persuasión de Pericles se impuso, y Atenas permaneció en paz mientras él vivió. Sin embargo, con su muerte, todo cambió. Nicias, otro político ateniense exitoso, también apoyó permanecer en paz, pero carecía de la habilidad retórica de Pericles y no logró convencer a sus conciudadanos de que tenía razón. Al final, Nicias accedió a liderar una campaña militar en Sicilia contra su propia voluntad. El resultado fue un desastre para Atenas, como había predicho, y un desastre para el propio Nicias, que murió durante los combates. Tanto Nicias como Pericles habían creído que a Atenas le iría mejor si permanecía en paz. La diferencia fue que Pericles convenció a los demás de ver las cosas de esa manera también. Los líderes de más edad tienen algunas fortalezas únicas. En el mundo antiguo, la guerra era sobre todo asunto de jóvenes. La armadura era pesada y la mayoría de las armas eran robustas y poco sofisticadas. Para ser un guerrero eficaz, ayudaba a estar en la flor de la juventud. Entonces, ¿qué significaba eso si eras un poco mayor? ¿Te despidieron cuando ya no pudiste hacer la guerra? No según Plutarco. Desde su punto de vista, tanto los jóvenes como los mayores tenían puntos fuertes y débiles. La juventud era ventajosa para los guerreros, claro, pero, ¿qué pasa cuando se trata de liderar sabiamente? Fue entonces cuando sus mayores sobresalieron. El mensaje clave aquí es, los líderes mayores tienen algunas fortalezas únicas. En una famosa fábula, Esopo cuenta la historia de un zorro cuyo pelaje está lleno de garrapatas. Cuando un erizo se ofrece a eliminar los insectos chupadores de sangre, el zorro se niega. Si se deshace de sus garrapatas existentes, dice, solo serían reemplazadas por otras nuevas y voraces. ¿Por qué desterrar a los menos hambrientos, que ya llevan un tiempo alimentándose de ella? Todo esto parece estar muy lejos del liderazgo, pero Plutarco vio un paralelismo entre el zorro y la sociedad en general. Si un estado se deshace de sus líderes más viejos y experimentados y los reemplaza por otros más jóvenes, corre el riesgo de volverse cada vez más inestable. Al igual que las garrapatas hambrientas, los líderes novatos suelen tener hambre. Sin embargo, en lugar de sangre, tienen sed de gloria, poder y una reputación elevada, ambiciones que a menudo entran en conflicto con el bienestar de la sociedad. Según Plutarco, entonces, la mayor sabiduría y madurez de los líderes de más edad es su mayor fortaleza. Así como una corona marca la autoridad de un rey, las canas indican que uno está listo para ser un líder. Esto se hace más evidente durante las emergencias, argumenta Plutarco. Dado que los líderes de más edad toman decisiones moderadas son ideales para tomar las riendas durante los períodos de turbulencia y desorden. En el pasado, las ciudades incluso sacaban a ancianos de su retiro para que se encargaran en tiempos de crisis. Por último, los líderes de más edad son de suma importancia a la hora de capacitar a la próxima generación para que asuma las funciones de liderazgo. No se puede aprender a navegar con solo leer un libro sobre navegación, señala Plutarco, y definitivamente no se puede aprender a liderar sin la experiencia y la ayuda de un veterano experimentado. Aunque solo sea por eso, los líderes de más edad son indispensables. Los atractivos del trabajo deberían mantener a los líderes de más edad comprometidos. Para muchos de nosotros, la jubilación puede parecer una luz al final del túnel. Después de décadas de madrugar temprano, plazos estresantes y cargas de trabajo abrumadoras, es natural desear tomarse un pequeño descanso cuando empecemos a envejecer. ¿Quién no lo haría? Bueno, Plutarch, por ejemplo. Creía que un verdadero líder nunca podría desvincularse por completo de los asuntos públicos.
Plutarco admiraba al matemático y físico griego Arquímedes. Estaba tan dedicado a su trabajo que sus sirvientes tuvieron que apartarlo de sus cálculos para poder bañarlo, e incluso entonces intentó continuar dibujando figuras con los óleos con los que lo limpiaban. Del mismo modo, pensaba Plutarco, un verdadero líder debería querer seguir trabajando el mayor tiempo posible. El mensaje clave aquí es, los atractivos del trabajo deberían mantener a los líderes de más edad comprometidos. Pompeyo el Grande, el renombrado estadista y gobernante romano, no permitió que la vejez afectara su determinación de liderar. Su colega político, Lúculo, se retiró de la vida pública cuando creció y vivió una vida de placer. Se rumoreaba que disfrutaba frecuentes cenas, baños y relaciones sexuales durante el día. Desde el punto de vista de Lúculo, Pompeyo parecía obsesionado de forma antinatural con el mundo de la política y los deberes oficiales, incluso en su vejez. Pero Pompeyo no estaba de acuerdo. Argumentó que era más apropiado que un anciano sirviera en el gobierno que entregarse a una vida de lujos y extravagancias, como había hecho Lúculo. Eso no significa que un líder mayor deba imitar y tratar de seguir el ritmo de la generación más joven. En cambio, los líderes de más edad deberían abordar la política de la misma manera que abordarían el ejercicio, adaptando su actividad a su capacidad y edad. En opinión de Plutarco, las personas deberían seguir practicando la política hasta la vejez porque la política era, en el fondo, una forma de vida. No era un objetivo centrado en un fin que apuntara a ningún resultado en particular. No había ningún objetivo final, ninguna forma posible de acabar con la política. Fue un proceso, y valió la pena, perfectamente adecuado para un ser humano de cualquier edad y atractivo por derecho propio.